Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Mauricio, ¿cómo está ahí? Todo bien, muchas gracias por la llamada. Juan Pablo, nos toca hablar hoy de encuestas. Se viene el plebiscito de salida por la propuesta de nueva constitución. Entonces quiero repasar un par de temas, eh, tomando en consideración que ustedes fueron la estimación más cercana al resultado en el plebiscito de entrada, algo que es súper meritorio. ¿Nos puedes comentar en ese sentido, sin revelar elementos que tú consideres clave o estratégicos, cuáles han sido los ajustes metodológicos que han incorporado en la confección de las encuestas? ¿Cómo han podido combinar la estimación de una votación polarizada, pero que también tiene un sistema de votación voluntario en el plebiscito de entrada versus uno obligatorio como será el proceso en el plebiscito de salida? Bueno, Mauro, gracias por la pregunta. Me gustaría partir hablando un poco de cómo se confeccionó la muestra con que, como bien dices tú, fuimos la estimación más cercana al resultado del plebiscito 2020. Esta metodología se trata de un panel, pero un panel real. ¿Qué es un panel real? Es que son las mismas personas que uno sigue en el tiempo. Entonces nosotros formamos una muestra el 2015, a finales de 2015, y desde ahí semanalmente le fuimos preguntando a esas mismas personas qué opinaban sobre diversos temas. Entonces, por ejemplo, para el plebiscito 2020, le preguntamos antes a esas mismas personas en un transcurso de 8 meses, si no me equivoco, que iban a votar en el plebiscito. Entonces, con eso nosotros vamos midiendo quiénes son las personas que ya tienen un voto consolidado y en esas veinte veces que le preguntamos, responde que va a aprobar, o 20 veces responde que va a rechazar, o 10 dice apruebo, 10 dice rechazo, se cambia el no sabe, etcétera. Este tipo de metodología, en el fondo, lo que nos permite es ver quién realmente es indeciso y quién realmente va a ir a votar con un voto consolidado. Entonces eso es clave tenerlo muy en cuenta, de que en el fondo cuando uno sigue a la misma persona puede apreciar con mucha mayor precisión el cambio en sus tendencias. Y en este caso, como viendo a la segunda pregunta que me hacías, en el fondo, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos cambiando ahora que el voto es obligatorio? Viene un poco como por el mismo lado. Esta misma gente que encuestamos en el 2020 son los que nos responden ahora para el plebiscito de salida. O sea, plebiscito de entrada, nosotros vemos quiénes en el plebiscito de entrada, que nuestra estimación fue un 80-20, de ese 80%, ¿cuántos se mantienen en el apruebo ahora el 2022? ¿Cuántos se cambiaron al no sabe? ¿Cuántos se cambiaron al rechazo? Lo mismo de la gente que viene al rechazo y lo mismo, que es muy importante también, de la gente que nos dijo en 2020 que no iba a ir a votar. Esto es clave porque en el fondo es gente que en ese minuto te dijo que no iba a ir a votar. O en ese minuto, me refiero al 2020, te dijo que votaba a prueba. Es muy distinto cuando tú hoy le preguntas a esas personas, ¿tú qué votaste hace 2 años? Porque en el fondo igual es lógico que los incentivos a decir, por ejemplo, una persona que aprobó el 2020 y no le gustó cómo lo hizo la convención, su incentivo a decir, sí, yo aprobé, bajan mucho. Si ahora, por ejemplo, su idea es rechazar porque no le gustó lo que pasó en la convención. Entonces, eso es una ventaja estadística muy grande de seguir a las mismas personas. ¿Ya? Y concretamente sobre el voto obligatorio, como te decía, nosotros seguimos ocupando esta metodología de seguir a la misma gente y darles puntajes según las respuestas que ellos tienen, del tipo de qué tanto conocimiento político tiene. Nómbreme, por favor, un diputado o diputada de su distrito, un senador. Cosas de ese estilo, nosotros le vamos dando puntaje durante el año y con eso nosotros decimos, esta persona probablemente vota, esta persona no, independiente de que el voto haya cambiado a obligatorio. Porque de hecho, históricamente en Chile vota una cantidad de gente similar. Ya, perfecto, súper claro. Solo para precisar, esta conformación o construcción inicial del panel, me imagino que trata de tener una distribución similar al patrón de votación, ¿cierto? Eh,
no puede partir con una diferencia muy importante a la gente que finalmente va a votar. Tiene que ser representativa. Sí, sí, Mauricio, ahí hay dos temas. Uno, como lo dije en un principio, lo que es un panel, que es seguir a la misma gente, y lo otro es cómo se forma ese panel. Porque en el fondo uno lo puede formar telefónicamente, por internet. Ahora está lleno de estos avisos de haga clic aquí y responde encuesta. Nosotros en el fondo hicimos como la mayor inversión en esta metodología, en eso, en cómo formar ese panel. Entonces nosotros hicimos un sorteo aleatorio de hogares y se mandó una carta a todos esos hogares sorteados, que en el fondo es como la manera más limpia estadísticamente hablando de hacerlo, y luego enviamos encuestadores presenciales a esas casas. Y ellos, y solo ellos, son los que nos responden semana a semana. Con eso en el fondo tratamos de mezclar lo mejor que tiene una encuesta presencial, que es en el fondo que puede hacer este muestreo aleatorio de hogares, en vez de los llamados que te contesta como un 10% de la población. En este caso uno hace un muestreo aleatorio de hogares, tal como lo hace el CEP, por ejemplo, y de ahí para adelante encuesta a estas personas por el celular, como una teclera, digamos. Puede ser por WhatsApp o por SMS. Entonces, como mezclar lo mejor del mundo del punto estadístico del levantamiento presencial con la rapidez que nos da ahora las nuevas tecnologías como el WhatsApp. Perfecto, súper claro. Eh, Pasemos a la siguiente pregunta. Me gustaría entender cuáles son, a tu juicio, los factores, variables o atributos determinantes que inclinarían hasta ahora la balanza favorable al escenario que da por ganador la opción rechazo. Perfecto. Bueno, en el caso de este plebiscito de salida, el apruebo previo a abril siempre estuvo arriba. Nosotros partimos las mediciones en noviembre del 2021 y el apruebo sacaba más de 10 puntos, era la brecha. Luego, finales de marzo, abril, que correspondió también con otra metodología, el rechazo pasó arriba. Y no es que el rechazo haya remontado o haya subido mucho su votación, sino que el apruebo bajó mucho y mucha gente se fue al no sabe. ¿Ya? Esto se debe principalmente a la desconfianza que hubo en la convención. Escándalos del tipo del convencional que votó desde la ducha, de gente disfrazada, ese tipo de cosas empezó a mermar la confianza en los convencionales y decir, sí, yo quiero una nueva constitución, el 80% del país quiere una nueva constitución, pero no de esta manera. ¿Ya? Eso empezó a hacer que el rechazo se mantuviera arriba del apruebo, pero no necesariamente porque el rechazo subió, sino que porque el apruebo bajó. Luego de eso, ya pasando abril, esto se empezó a consolidar, el rechazo se empezó a consolidar arriba y efectivamente a subir algunos puntos. Y eso empezó a pasar, desde nuestro punto de vista, por algunos temas puntuales, como por ejemplo, vamos a rechazar porque no queremos un sistema plurinacional de justicia. Vamos a rechazar por temas del aborto. Como temas súper puntuales, que también los tiene el apruebo por el otro lado, pero que son mayoritarios en el rechazo. Cuando digo que los tiene el apruebo por el otro lado, me refiero a que hay gente que vota apruebo porque eh, los derechos de los animales ahora son animales sintientes, o por el cuidado de la naturaleza. O sea, hay pequeños temas que hacen que a veces suba y a veces baje el rechazo y el apruebo por temas que se discutieron en particular. ¿Ya? Ahora, sacando como el voto como más consolidado que ya tiene el apruebo, el más consolidado que tiene el rechazo, entonces, yendo como al más volátil, nos encontramos que gente que no está habituada a votar suele ser gente que viene de comuna de estratos sociales más bajos, gente de edad, por ejemplo, menor a 30 años. Ellos se dejan llevar mucho más por la contingencia. Y eso es uno de los atributos o determinantes que hacen que el rechazo esté arriba, que la contingencia del país la gente lo ve, la opinión pública lo ve como en un declive.
se sienten un poco defraudados del gobierno. El gobierno abrazó esta nueva constitución y se sienten un poco defraudados con con cómo ha ejercido el gobierno su labor. Entonces, temas, por ejemplo, como la delincuencia, que vemos en la prensa todos los días, temas de la inflación, que no es necesario verlo en la prensa, lo ven en el almacén o en el supermercado todos los días, hacen que el rechazo empiece a ganar cada vez más adeptos, sobre todo en esta gente que no está habituada a votar y no se inclina por temas ideológicos, sino que por llegar a fin de mes, porque no lo asalten, por ese tipo de cosas. Perfecto. Eh, ¿qué, qué otras diferencias, aparte de la construcción del panel, en términos metodológicos, tú ves respecto a otras encuestas? En particular el tratamiento de los indecisos, que es consenso que tiene un rol relevante en el resultado final. Por último, en esta pregunta, ¿qué mejoras ves tú en relación a la experiencia comparada, por ejemplo, a nivel internacional, para tener un, comillas, mercado de encuesta más competitivo en esta materia? Bueno, lo que veo yo, Mauricio, con respecto a eso es, primero, como dices, sobre lo indeciso. Si tú ves las encuestas que se publican semana a semana, los indecisos están en el orden del 10 y el 20%, pero indeciso, si lo vemos como la persona que contesta en esa encuesta, no sabe, ¿ya? Nuestra metodología lo que nos permite es aislar a las personas que dicen no sabe, que es alrededor de un 10 o un 20%, como decía anteriormente, y fijarse en lo que nosotros determinamos que son los reales indecisos. Lo llamamos indecisos tipo 2, pero al final son los reales indecisos, que son los que una semana dicen apruebo, la semana siguiente dicen rechazo, la semana subsiguiente dicen no sabe, etcétera. Ese tipo de gente, que en el fondo es imposible de encontrar en las encuestas de corte transversal, que son las encuestas que uno ve siempre, en el fondo le preguntas a una muestra distinta cada semana. Hay mucha gente ahí que te dice apruebo, te dice rechazo, te dice no sabe, y la semana siguiente te podría decir otra cosa. Y uno cuando lee esa encuesta piensa que, el apruebo tiene 40 puntos, el rechazo tiene 49. Si uno seguiría a esa persona, que es lo que hacemos nosotros, nos damos cuenta que la persona que en verdad mantiene su voto es un porcentaje mucho menor. Está lleno de gente ahí que va variando semana a semana, ¿ya? Y ese es el real indeciso. Ese indeciso tiene unas características y un perfilamiento muy distinto a la persona que contesta no sabe, ¿ya? Se mueve mucho por la contingencia, no es menor de 30 años como la mayoría de la gente que dice no sabe, sino que está en un rango entre 50 y 60 años, ahí tiene como el pic, digamos, entre 50 y 60 años, de nivel socioeconómico medio alto, distinto a la gente que dice no sabe, que suele ser de un sector socioeconómico D y E. Entonces, claro, el rol de los indecisos es clave, pero no son los indecisos de los que más se habla, sino que son estos indecisos entre 50 y 60 años, hombres y mujeres, que cambian semana a semana por la coyuntura. Por lo mismo es tan difícil de hacer un pronóstico como final, porque en el fondo estas personas o este perfil de lector se deja llevar tanto por la contingencia de la última semana que pueden ser la única, como la sorpresa que se podría dar en la elección viene totalmente por este grupito, entre 50 y 60 años, ¿ya? Con respecto a cómo mejorar la competencia, la competitividad que tiene el mercado de encuestas en Chile, primero yo quiero mencionar que el mercado de encuestas en Chile es bien competitivo. Es bien competitivo, o sea, tenemos alrededor de 5 o 6 empresas de encuestas que semana a semana publican resultados y otras que aparecen, no sé, cuando estamos cerca de una elección. Pero 5 o 6 encuestadoras para un mercado o una población de 17, 20 millones de habitantes es harto, digamos. O sea, si lo comparamos con Estados Unidos es poco, pero porque en Estados Unidos, en el fondo,
son 300 millones de habitantes, un estado ya del porte de Chile en población. Entonces, si lo vemos en esa perspectiva, es un mercado competitivo. ¿Qué se puede hacer como para ayudar a que sea una competencia mejor, por decirlo de alguna manera? Yo creo que los medios tienen un rol importante que jugar ahí, que tiene que ver con, por ejemplo, no publicar encuestas de empresas que aparecen siempre o sea, muy cercano a la elección, parecieran como encuestadoras de campaña más que de otra cosa. Entonces, ese tipo de cosas no los deberían publicar, no sé, pues podrían existir ranking de encuestas, por ejemplo, cuáles han sido las que tienen un track desde X años que le van apuntando, cosas de ese estilo para que en el fondo la gente sepa, en estas confiamos y en estas no. Porque ese es el mayor problema, cuando empiezan a salir encuestas de todo tipo, pero que uno no sabe bien cuál es la metodología, no sabe bien quién está detrás, no sabe bien cómo lo hicieron veces pasadas, es ahí cuando en el fondo se embarra todo esto y se ensucia, se contamina. Bueno, lo último en el fondo es que también este bloqueo que hay de publicación, que no se puede publicar con una distancia menor a 15 días a la elección, eh, no tiene mucha lógica en el sentido de competitividad, digamos. O sea, sabemos que las últimas semanas son muy importantes hoy en día en las elecciones por todo el flujo de información que existe. Y pasa esto de asimetría de información, la gente que puede pagar encuestas, porque uno puede hacer encuestas, el problema es publicarlas. Entonces, hay gente que puede pagar esa encuesta y se queda con la información, los que no tienen posibilidad de pagarlo no tienen esa información y esas asimetrías yo creo que le hacen muy mal también a la competitividad. Súper, súper claro, Juan Pablo. Tomando el último punto, ¿qué crees tú podría aparecer como un factor sorpresa que quizás las encuestas no estén capturando hoy, no alcancen a capturar en este periodo de bloqueo y que de alguna forma puedan dar vuelta al resultado? A ver, bueno, es difícil pregunta porque además tendría que ser algo sorpresivo, entonces como difícil de medir, digamos. Sí puedo mencionar que, por ejemplo, si te acuerdas, Mauricio, eh, en todo el periodo de la redacción del texto constitucional se iba por comisiones. Y habían distintas comisiones del sistema político, varias comisiones, había una de los derechos sociales, que en esa es a la que me quiero referir. Porque leí mucho en la prensa que la gente que iba más por el rechazo, por ejemplo, estaba muy pendiente de cuándo se iba a empezar a discutir los derechos sociales, porque ahí era cuando el apruebo iba a empezar a superar al rechazo nuevamente. Pasó, se empezó a hablar en la Comisión de los Derechos Sociales y el apruebo no pasó al rechazo. Después dijeron, bueno, es que parece que los derechos sociales venían con letra chica y cosas del estilo, pero cuando se entregue el texto, cuando termine de trabajar la convención, que es la que en el fondo ha hecho que el apruebo no tenga una aprobación tan grande, porque hay desconfianza en la convención, pero ahora que se entrega el texto y ya dejan de comisionar, el apruebo sube. Tampoco pasó. El bono después. Ahora con el bono de invierno va a subir, tampoco. Después el acuerdo, tampoco. Son subidas marginales. Entonces, en el fondo, ha pasado tanto que uno podría llamarlo sorpresivo. O sea, se han usado hartas herramientas que para la prueba podrían servir, pero el voto está tan consolidado que es muy poco lo que se mueve. Entonces, si me hablas como de sorpresa, me cuesta pensar en qué tipo de sorpresa podría haber. Por otro lado, también tengo que decir que estas cosas pasan, digamos. O sea, pasó, por ejemplo, en España con el tema de la estación de Atocha, ¿cómo se llama? Este atentado que le asignaron a la ETA y después venía por parte de islámicos y eso cambió el resultado electoral en las últimas 2 semanas. Cosas así, de esa envergadura, porque puede pasar de todo. Entonces tendría que pasar una locura así para yo, ¿cómo se llama? Eh, Asignarle un factor tan importante
a una subida del apruebo. Sí, 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 igual también te quiero mencionar que sí es verdad que, por ejemplo, en las primarias se suponía que por un lado ganaba Joaquín Lavín y ganó finalmente Sichel. En el caso de las primarias del Frente Amplio con el Partido Comunista, se suponía que ganaba Daniel Jadwe y ganó Gabriel Boric. Y eso pasó en las últimas 3 semanas. O sea, estaríamos como una distancia que podrían pasar ese tipo de cosas. Pero lo que creo yo es que, bueno, en una primaria vota mucha menos gente de lo que vota en una elección de esta envergadura. Y ahí hay un tema en el fondo, cómo las encuestas pueden reflejar un electorado tan menor, de un 20% de electores. Va más por ese lado a que haya sido una sorpresa tan grande. Habían errores de medición, más que pasó no sé, hubo un factor, como en este caso te puse de ejemplo el atentado, que eso es terrible, pero en el fondo puede ser un bono, puede ser ese tipo de cosas. En estas mediciones de envergadura nacional, nivel nacional, no creo que pasen. O sea, recapitulando, no veo un factor sorpresa que pueda alterar un voto tan consolidado. Ok. Bueno, Juan Pablo, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, disponibilidad y por explicar algo que parece a veces medio obvio o simple, pero tiene bastante ciencia por detrás. Así que nada, pues, esperemos cómo sale finalmente el resultado y muchas gracias nuevamente. No, muchas gracias a ti, Mauricio, un gusto.